Bueno, buenos días a todos. Ok, buenos días. Muchachos, para comenzar, por supuesto, primero que nada, darle mis saludos y el hecho de que es un privilegio que estén con nosotros de tantos lados. ¿Sí? Esta congregación local los recibe, los bendice. Por ahí atrás, en ese sector, están gente de nuestra congregación local, así que sé que puede sonar arrogante, pero le damos un aplauso también a los muchachos nuestros de acá. Digo yo, ¿no? Y por supuesto ya el sonidista y toda esta gente que puso todo y siempre pone todo, de verdad. Quiero compartirles un devocional que creo que es bien pertinente y tiene por título "En la unidad me pierdo". Hablar del tema de la unidad, yo supongo que ya puede parecer trillado y otra vez y todo lo demás, pero quizás es interesante comenzar este tiempo preguntándonos una vez más esta realidad que está en el corazón de Dios, que a Dios se le ocurrió como tal, pero que si somos sinceros y honestos, tanto nos cuesta mantener. Pensar en la unidad requiere necesariamente empezar a replantearnos cosas, y no desde el aspecto de lo que el otro tiene que cambiar, sino del aspecto de lo que yo tendría que modificar. Cada vez que nosotros, ustedes y yo, hacemos un planteo de algo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, justamente Dios lo quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pensar en la unidad, vuelvo a insistir, puede parecer un material trillado. Hablamos de unidad de las iglesias, de unidad denominacionales, de la unidad entre los hermanos, la unidad de propósito, la unidad en la familia y tantos aspectos de la unidad, pero la realidad es que nos cuesta mantener. Nos cuesta. Creo que tenemos que ser sinceros y honestos. Si conocemos algo de la Biblia, como creo que sí, ustedes saben que Jesús oró por la unidad. En Juan capítulo 17 Jesús dedicó un tiempo especial, un juego que a propósito lo oró de esa manera y esperó que sus discípulos lo escucharan, por lo menos Juan, para que quedara plasmado y escrito en su palabra de que a él le interesaba sobre todas las cosas la unidad. Allí en Juan 17, del 20 al 21, el Señor expresa en la oración y dice cosas fuertes. Padre, te pido que sean uno, como tú en mí y yo en ti. ¡Wow! La magnitud que tiene esto de la unidad. Curiosamente, Jesús provee algo que es necesario tener y vivir para que la unidad sea efectiva. Jesús dijo: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean perfectos en unidad. Puede ser que vos y yo, con nuestras carnalidades, tengamos 5 millones de defectos. Peleemos con la arrogancia, peleemos con el orgullo, peleemos con diferentes manifestaciones de nuestra carnalidad, pero hay un sello distintivo en tu persona que, si yo en estos momentos pudiera poner una especie de espiritualscopio, obvio que no existe, ¿no? Pero un espiritualscopio, y podría observar y empezaría a ver en cada uno de ustedes un sello distintivo, que es el sello del Espíritu Santo, que es el sello de la presencia de Dios, que es el sello de su gloria en tu vida. Ahora, esa gloria Dios no te la dio simplemente para que tiembles, te caigas, dejes fluir su gloria y presencia para impactar poderosamente en un culto de poder a otros, sino que, según ese pasaje que Dios dejó, Jesús te dio su gloria para que seas uno con el que tenés al lado, y con el que tenés atrás, y con aquel que no tenés ni idea de quién es, pero sí sabes que es tu hermano de fe. La unidad. En la unidad me pierdo, es el título de este devocional. Y curiosamente, el pasaje que me llamó mucho la atención es un pasaje curioso y habla de un sueño que tuvieron impíos, ni siquiera creyentes, o ni siquiera del pueblo de Dios. Y está en Jueces capítulo 7, versículo 13. Es la historia de Gedeón, y es lo que Gedeón vio, o mejor dicho, lo que Dios
lo impulsó a Gedeón a que vaya y escuchara allí, abajo, en el campamento de los enemigos. Y como Gedeón estaba con dudas, y iba, no iba, y ya sabés la historia, y el vellón, y esto y lo otro, y Dios le dice, anda, baja y escuchá. Y de repente escucha lo siguiente, y cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. En la interpretación el otro le dice, esto no es otra cosa que Gedeón. Esto no es otra cosa que el ejército de Gedeón. Muchachos, el símbolo más práctico que puedo encontrar al hacerte ver esto de la unidad es un pan de cebada. Porque un pan de cebada está compuesto por un número importantísimo de granos de cebada que no perdieron la particularidad de lo que eran, pero sí dejaron de verse como granos. El grano de cebada, en aquella época, y hoy sigue siendo igual, en aquella época, por sobre todas las cosas, era el grano más baratito, más económico. No era ni trigo ni maíz, era cebada. Era el cultivo que hacían las personas que no tenían poder económico. Era el cultivo que hacían aquellos que estaban quizás en un estado de miseria nacional y lo único que podíamos cultivar era cebada porque era económico, porque crecía fácil y porque la podíamos cosechar rápido y hacer un pan de cebada para alimentarnos en tiempos de miseria. Si vos y yo somos honestos delante del Señor y si conocemos la palabra como bien sé que lo haces, vos sabés que yo fuimos tomados del bar, del pueblo, de lo que en cualquier casa desechamos. Las mujeres, las mamás están podridas, plumero, limpieza, blem, y el polvo, barreno, de cebada, del polvo. Ahora, cuando vos y yo empezamos a perdernos en la unidad, no perdés la particularidad de ser hijo de Dios, de ser cebada, pero sí perdés tu individualidad como grano de cebada. Para ser parte de toda aquella masa que termina siendo ese pan de cebada que rueda bajo el impulso de la gloria de Dios para desbaratar el ejército y el campamento de nuestro adversario. Un granito de cebada no podría haber hecho mucho, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Para muchos granitos de cebada que pierden su individualidad, pero no pierden sus principios ni sus propiedades, que forman un pan, entonces sí tienen el poder y la capacidad de quebrar y de romper el campamento enemigo. Jesús, en el pasaje que te dijo, déjame ya terminar, conjugar verbo, si lo querés ver así, dijo que tenemos la gloria de Dios, que Él nos dio salir su gloria. Si me planto en tiempos verbales o simplemente en las personas verbales, vos tenés la gloria de Dios. Él tiene la gloria de Dios. Yo tengo la gloria de Dios. Caramba, ¿qué pasaría si sacamos nuestras individualidades? ¿Qué pasa si sacamos el vos? Y sacamos el él y sacamos el yo. ¿Qué queda? La gloria de Dios. ¿Te das cuenta por qué es tan relevante esto de aprender a perder no nuestro intelecto, ni nuestras capacidades, ni nuestro intelecto, sino aquellas individualidades egoístas que no nos dejan formar una parte activa del pan de cebada que Dios quiere usar para trastornar el campamento enemigo? Esa presencia del Espíritu Santo como sello día a día tiene que agigantarse, tiene que generar el neuma de Dios, tiene que generar
tal desarrollo interno en vos que ninguna de las otras cosas que te rodean puedan afectarte o deformarte. Conocí a un gomero hace unos años, que era el que atendía el vehículo que yo tenía, y un día, charlando con un hombre bastante parco, me dice: pibe, le hablaba acerca de la presión de los neumáticos, si estaba bien o no. Me dice: pibe, ¿sabes cuál es la única defensa que tiene el neumático? La presión, pibe. Así que agregale 2 o 3 libras más cuando andes en ruta. Bueno, yo también. Vos y yo, al tener el sello de la presencia de Dios, somos personas neumáticas. Porque el neuma está en nosotros. ¿Sabés qué es lo único que hace que vos que evita tu deformación en la relación con otros? Tu presión interior, la plenitud y la llenura del Espíritu Santo en vos. Necesito a alguien que sea lo más delgadito posible. Buscaría otro un poquito más delgado. ¿Alguna dama quizás? ¿Alguna dama? Venga, señor. Bien. Justo. ¿Ustedes qué ven acá? 2 latas de qué? De Coca-Cola, de gaseosa, ¿verdad? Ahora presten atención. Yo la voy a poner acá. Ahí está. Yo te ayudo, ¿vale? Yo quiero que te pares arriba de esa lata. Bien, excelente. Ahora parate arriba de esta lata. Dame la manita. ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Se lo rompió? Ven y me ayudas. No. ¿Cuál es la diferencia? Esta estaba vacía, me la tomé hace 10 minutos. Esta está llenita. Gracias, ¿no? Por el trabajo. ¿Te das cuenta de lo importante de la presión interna? Para no ser deformado por las presiones externas. Cuando hablamos de progreso en la unidad, tenemos que aprender a vivir con tanta presión interna, con tal dependencia del Espíritu, con tal llenura y plenitud del Espíritu, dejando de lado el yo, el él y el él, el vos, para que sea su gloria la que se deje ver. Entonces, si nos paramos allí, probablemente para que la gloria de Dios se deje ver, muchas veces vas a tener que negarte a vos mismo, negar tus derechos por amor al otro. Tranquilo, que probablemente en la situación vas a quedar como un tarado, pero delante de Dios no. Dios sabe que lo estás haciendo por amor a Él y por la llenura del Espíritu. Entonces, por más que haya presiones externas, nunca jamás vas a ser deformado. En la unidad me pierdo. Lo que Dios quiere, muchachos, es con ustedes y con tantos otros jóvenes, pero estamos hablando con ustedes, es generar en Argentina un gran pan de cebada que ruede de su presencia para desbaratar el campamento enemigo. Que Dios les bendiga y los use para mucho más. Déjenme orar por ustedes, por favor. Señor, bendigo a cada uno de estos jóvenes, líderes usados por vos, para que la llenura y la plenitud de tu Espíritu estén de tal forma y en tal nivel que ninguno de ellos sea deformado por ninguna presión. Y no solo eso, sino que el desarrollo genuino de la unidad haga que cada uno de ellos, volcándose a vivir y a ser parte de ese pan de cebada,
sea instrumento útil junto a otros para rodar y desbaratar ejércitos enemigos. Yo los bendigo en el nombre poderoso